¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Marca de Campo arrancó a nivel versión radio el lunes 4 de septiembre próximo pasado, desde Radio Oriental, y entre varias de las informaciones que publicamos o que difundimos, lanzamos la información de que la industria frigorífica había contratado a una consultora, CPA Ferrer, a los efectos de que cuantificara en este momento cuáles son los principales números que arroja en este momento la exportación de ganado en pie y que por ende no es faenada por la industria frigorífica uruguaya local. Para conocer un poco más, y en este caso a partir del ángulo de la industria, de lo que realmente está pasando con estos números, tenemos el gusto de recibir al doctor Marcelo Secco, que es el CEO principal del grupo Marfrig en Uruguay, y que seguramente nos puede explicar con bastante detalle qué situación se ha generado en torno al informe brindado por la consultora CPA Ferrer y los otros números que también importan en esta ecuación entre productores e industria a los efectos de ver cómo continúa digamos, el enlace en la cadena agroindustrial entre ambas puntas. Doctor Secco, un gusto recibirlo aquí en Marca de Campo. Bueno, el gusto es mío y felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Obviamente no soy la persona más adecuada en el sentido de que por eso recurrimos a una consultora como CPA, sí. Donde hay un equipo técnico bastante amplio y reconocido, Capurro, Done y parte de otro equipo técnico que entre otras cosas conocí en ese proceso, fue el que elaboró esto. Pero en base en sí, y lo otro que es importante considerar es que nosotros como industria, las dos cámaras más Frigorífico BPU, que no está agremiado en las cámaras, pero participó de este trabajo, lo que solicitamos fue tener este tema que es tan sensible por momentos, analizado desde el punto de vista técnico. Y ahí fue que solicitamos este trabajo a principios de año y transcurrimos este proceso de estos primeros 8 meses, básicamente analizando el trabajo y dándolo a conocer a el Poder Ejecutivo en sus diferentes ministerios que interactúan con nosotros, de forma de generar un aporte a la discusión de las políticas públicas. Fue por eso que recién ahora un poco sale o autorizamos a publicar el trabajo y a que sea, o lo que pretende ser, un elemento de discusión dinámica, técnica, no emocional, pero sí objetiva de lo que está pasando o de lo que puede pasar con el tema de la exportación de ganado en pie versus la oportunidad de generar trabajo en Uruguay. Entiendo. No es en definitiva una presión para los productores. Obviamente se toma como una presión, es una presión o un elemento de presión y de discusión de una política pública que está en Uruguay, que bienvenido sea, porque nosotros también somos defensores del libre mercado, pero que nosotros consideramos que se tiene que revisar. No es una bandera contra la exportación en pie, ni contra la libre exportación de nada, de bienes y servicios, sino básicamente es un aporte a la discusión de un proceso que es muy dinámico, porque los precios van y vienen, los costos van y vienen, pero que en el fondo consideramos que está distorsionada, llamémosle así. Y esa distorsión es la que pretendemos por lo menos encarar desde el punto de vista numérico con un trabajo técnico que este equipo hizo. Vamos por partes. Hoy en día, los grandes números del total de la producción, ¿cuánto representa la exportación de ganado en pie? Es decir, ¿qué porcentaje de vacunos sobre el total no se faena hoy? No, básicamente, números grandes, digo, de 11 millones de un rodeo con una extracción a faena de 2.200.000, 2.150.000, 2.300.000, más o menos en ese eje en los últimos 2 o 3 años. Estamos hablando de 300.000, un poquito más del 10% de esa faena que no captamos como faena. Explíquele a la audiencia, al televidente que lo está mirando en este momento, ¿por qué nos dice que la exportación de ganado en pie, básicamente a Turquía, es distorsiva? No, básicamente hay un elemento que es Turquía permite el acceso de animales en pie generando o cargándole un impuesto que es 250% menor que si nosotros exportamos carne con o sin hueso. A su vez,
cuando quisimos exportar carne con hueso nos exigió una serie de requisitos a la exportación que no eran considerados para exportar animal en pie. Eso es lo distorsivo que se aplica en la frontera turca. Obviamente es una medida del gobierno turco para generar y proteger a sus productores importando grano desde Europa y animales básicamente desde América. Y lo maneja con un impuesto diferencial. Uruguay no tiene condición de, digamos, defenderse frente a ese impuesto. O sea, Turquía subsidia la exportación de ganado en pie en etapas de ternero. De ración a los efectos de que los productores turcos se mantengan radicados en esas zonas. Exacto. Es una política interna del país que es muy respetable, solo que nosotros estamos sufriendo o padeciendo el efecto. Y por otro lado consideramos que ese efecto no es una política de largo plazo. O sea, ¿hasta cuándo dura eso? Hoy es Turquía, mañana es otro país. Y obviamente yo no tengo condición de pelear o de competir pudiendo exportar eso como carne al mismo, llegar a la góndola donde el consumidor turco va a comprar carne. Ese es un poco el efecto que está generado. En millones de dólares, ¿de cuánto estamos hablando en este momento de esa exportación de ganado en pie que se va a Turquía? Y básicamente, bueno, depende un poco cómo uno anualice, pero si estamos hablando que se van 300.000 animales a 350, 400 dólares cada animal, o si lo llevamos a un periodo más largo, que ese animal dejó de irse de ternero a llegar a novillo a faena, dejó de generar al resto de la cadena, industria y etapa de recría e invernada, 300 y algo de dólares por 300 animales. Estamos hablando del entorno de unos 400 y algo de millones de dólares en 10 años. Obviamente son cifras, todas esas cifras son impactantes, los 300 dólares y los 400 millones, pero en el fondo lo que pretendemos es no con esto, no generar la reacción de decir exportación en pie sí o no, sino revisemos las condiciones hoy de esto y después hay muchas otras políticas públicas, incluso que Uruguay está en un proceso de apertura, de conquista, de apertura a nivel mundial y obviamente esto es uno de los ejemplos de los cuales tenemos un acceso diferencial en esta etapa sin poder competir, ¿no? Después hay otras cosas que afectan al sector. Doctor, usted bien lo decía en un pasaje anterior acá en esta nota que estamos haciendo para Marca de Campo. Usted es productor, aparte. Sí. Le pregunto, yo sé que es difícil, porque una cosa es ser gerente de 5 plantas importantes en este momento, que son de propiedad del Grupo Marfrig, y simultáneamente ser productor rural. Ahora, si yo le pido que a Marcelo Secco se ubique del lado del productor rural que lo es, ¿cómo le cae ese informe visto de ese ángulo en el sentido, ¿es o no es una presión? ¿Usted no cree que, digamos, supongamos que por un momento no existiera la exportación de ganado en pie como medida, a los productores agropecuarios, ¿qué les quedaría? La posibilidad de elegir entre las plantas frigoríficas habilitadas, en un momento donde ha habido en los últimos años claramente una concentración cada vez en menos manos del mismo número de plantas frigoríficas existentes. Como productor, Marcelo Secco, ¿cómo ve esta situación? No, yo peco porque además de venir de una familia de productores de 3 generaciones, además conozco los números del sector. Perdón, su abuelo era carnicero y era Fernando Secco y fue el fundador del frigorífico. Carnicero, mi abuelo era bolichero. Bolichero. En campaña. Y su hermano, Fernando Secco, el hermano mayor, que lamentablemente falleció hace unos años, también fue. Que estamos metidos en este baile hace 3 generaciones. 3 generaciones de Seccos. Lo importante, yo creo que hay 3 o 4 elementos de lo que tú consultás que son importantes revisar. Obviamente como productor uno genera esa presión porque obviamente el sector primario, al igual que muchos otros sectores de esta cadena y de la economía en general, estamos enfrentados hoy a un costo en dólares muy desafiador. O sea, el negocio se destapa fácilmente o se amplía fácilmente si obviamente la estructura de costos en dólares a los que exportamos dólares y pagamos los costos en pesos, se nos abre esa ventana que es la presión de costos en dólares que toda la economía uruguaya está teniendo. Entonces, como primer medida choca. Dice, bueno, pero para que me quieren cerrar la portera para tenerme de rehén, ¿no? Entonces, el concepto es ese. Acá no es cerrar portera. No es cerrar portera. Es revisar qué cosas abrimos, cómo están abiertas
¿Y en qué marco? Porque también es una señal que yo lo miro como productor, y ahí vuelvo a tu pregunta. Digo, yo puedo perpetuar mi negocio pensando en que mi valorización del ternero está dada solamente porque el gobierno turco esté tomando esta medida. Porque las decisiones en el campo son decisiones biológicas que implican mucho tiempo y un ciclo bastante más largo. O sea, no es automático recriar una vaquillona, preñar, hacer parir una vaca y destetar un ternero. O sea, estamos hablando de más de 1 año y medio. Entonces, en esas cosas, y en 1 año y medio, las políticas públicas del mundo entero, basta abrir las noticias todos los días, cambian en 2 minutos, ¿no? Y hasta por Twitter cambian. Entonces, yo lo que también digo es que no es una señal de mediano y largo plazo perpetuarse como una ganadería exportadora a mercados que manejan arancelariamente en forma distorsiva las oportunidades de negocio. Y por otro lado, yo quiero que me compitan por mi materia prima. Y yo quiero competir como frigorífico por esa materia prima. Yo quiero ser el que tenga el mejor precio para que otro productor valle pueda comprar ese ternero, pueda recriar ese ternero y faenarlo en Uruguay. Entonces, ahí lo que sigo reclamando y que seguimos reclamando, y hay una definición clara desde el punto de vista de políticas públicas, es apertura y más apertura. Y vamos a negociar aranceles y vamos ahora a la negociación Europea-Mercosur y vamos a ver si podemos ampliar Estados Unidos, Corea, China, TLC o no TLC. Pero en el fondo, o como bien dijo el canciller, quizá un TLC con la propia Turquía, que a iguales condiciones competimos todos. Entiendo. Pero lo importante es llevar esto al ámbito en el cual se pretende generar, que no es la discusión de blanco o negro, sino que es revisemos esto con números. Bueno, manteniendo esa pisada, ¿qué aspectos, vuelvo a la industrial, qué aspectos de la libre exportación de ganado en pie actual vigente quiere la industria que se corten o revisarlos y cuáles está dispuesto a que se mantengan? No, nosotros estamos dispuestos a que, por lo menos yo lo digo a título personal, a que se mantenga la libre exportación de bienes, servicios, como lo hay en el cuero, como lo hay porque obviamente Uruguay ha venido evolucionando en ese proceso de apertura, siempre y cuando tengamos en los países de destino las mismas condiciones de poder competir desde cualquier eslabón de la cadena. Porque muchas veces con estas cosas queremos soslayar o tapar que todos tenemos un problema en común, que en el fondo revisado como cadena, también Uruguay necesita discutir lo que nos está pasando hoy con materia de competitividad, con Argentina mismo, que acaba de poner en este año devolución de impuestos a las exportaciones de carne. Dice, bueno, pero obviamente es un cambio de blanco a negro, ¿no? de una política exportadora, más en el sector cárnico. ¿En Uruguay no existe eso? Existió la devolución de impuestos y fue quitada hace muchos años. Ajá. Pero por lo menos, digamos, o la propia carga tributaria, obviamente hay muchos temas que son comunes y muchas veces a veces nos centramos en los elementos que nos enfrentan en la discusión, pero que lo que pretendemos es que eso no sea una discusión de enfrentamiento, sino que sea una revisión de análisis y hacerla juntos, ¿no? Bien. Su experiencia de tantos años. Yo sé que es un tema escabroso. Seguramente el televidente que nos mira, y si es productor aún más, querrá saber de su experiencia, ¿cómo cree que realmente va a terminar esto? No creo que tenga un fin. O sea, ¿no? El Uruguay es un país agroexportador. Me refiero a qué cree que va a cambiar realmente de la actual situación de la libre exportación de ganado en pie. No. ¿Se va a revisar país por país? No, yo, por lo menos lo que yo pretendo es que en el marco en el que se toman las decisiones de políticas públicas se consideren los elementos que aportan. Como incluso hay algunos otros analistas que por una parte o por otra fueron motivados a revisar este informe, que elogiaron, bienvenido sea algo objetivo para una revisión de políticas públicas. Aunque no cambie, o por lo menos que tenga el espacio de revisarse cuál es el país ganadero que queremos, o el país agroindustrial que queremos, y sin generar beneficios para ningún subsector, porque esos son distorsivos. Los vivimos hace muchos años en el pasado y no pretendemos con esto que el sector industrial o el sector invernador o algo tenga un beneficio particular dentro de la cadena, sino que se revise en su contexto todo, que todo el sector
ganadero en general, digamos desde la cría al sector exportador, tenga las mismas condiciones de competir por la captación de materia prima y por la posibilidad de desarrollar ese negocio acá o fuera. El último tema, si van a revisar los costos, seguramente van a traer a un actor que no nos va a faltar en esto, que va a ser el propio gobierno, donde habrá que ver cómo hacen para convencerlo, porque en realidad en el mundo entero nadie compra los impuestos uruguayos, lo único que compran es el producto. Bueno, usted lo dijo.